Hemos terminado un tiempo precioso de alabanza, de adoración, y ahora, hermanos, nos disponemos a empezar este tiempo en el que Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios siempre está pendiente y es muy cuidadoso de mantenernos a nosotros con comida, para que esa alma espiritual no perezca, para que esa vida espiritual que Él ha comenzado siga fuerte, robusta y nutrida. Y sabemos que por eso Él nos dejó su palabra escrita, para recordarnos día con día su majestad, su poder y sus enseñanzas. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros las sigamos. Este día, hermanos, vamos a meditar con el título Pensamientos de Gloria. Y hermanos, cuando yo meditaba en este tema, en este título de Pensamientos de Gloria, pensaba en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, con el paso que tuvo Él en esta tierra, dio un despliegue de sabiduría nunca antes visto. La sabiduría del Señor no era de esta tierra, era sabiduría divina. Y un ejemplo de muchos que nuestro Señor Jesucristo tuvo de esa sabiduría preciosa que Él nos vino a compartir. Un ejemplo es cuando los fariseos lo intentaron atrapar con la pregunta de que si debían pagar tributos al César. Y Él respondió de una manera insuperable. Pidió una moneda y les preguntó, ¿de quién es la imagen grabada? Y cuando Él escuchó que le dijeron es del César, entonces dijo el Señor, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Insuperable, fascinante como una expresión que usó el Señor hizo la distinción de dos gobiernos, el gobierno terrenal y el reino de los cielos. Con esta expresión nosotros comprendemos que hay una división, lo que es de esta tierra y lo que es del reino celestial. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo de Dios pertenece a Dios y nosotros, hermanos, pertenecemos a Dios. Ahora, para que nosotros podamos ser parte de ese reino celestial, para nosotros poder decir que pertenecemos a Dios, Dios ha tenido que transformarnos. Ha hecho una obra de regeneración y santificación en nosotros. Por eso es que nosotros no podemos mezclar ambos mundos. No podemos mezclar con lo celestial, con lo del mundo, porque ya Dios nos separó a través de una transformación. Él ha restaurado nuestra humanidad caída y ahora nos ha puesto en comunión nuevamente con Él a través de Jesucristo. Pero ha sido un proceso en el que primeramente nos abrió los ojos naturales a un mundo espiritual, para poder ver lo espiritual. Dice la palabra que Dios cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne para poder sentir su presencia. Luego dice que puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Pero si yo insisto en mezclar lo mundano con lo espiritual, estoy resistiendo la obra transformadora que Dios ya empezó en mí. Estoy boicoteando el plan del Señor. Entonces, para evitar esto, yo intencionalmente debo proteger y procurar el crecimiento de esa vida espiritual que Dios me ha dado. Porque hemos nacido nuevamente, como lo dice su palabra, a ese mundo espiritual. Aparte de abrir nuestros ojos, darnos corazón nuevo y un espíritu nuevo, Dios también necesita cambiar y renovar nuestra mente. Porque Él necesita limpiarla de toda la inmundicia acumulada por todos los años que estuvimos lejos del Señor. Aparte de esa inmundicia tenemos la influencia del mundo, de sus falsas enseñanzas, de la decadencia de esta generación. Él necesita limpiarnos de toda suciedad en nuestra mente, porque todo esto contamina nuestros pensamientos, que ya no deben ser pensamientos terrenales, sino pensamientos de gloria, pensamientos de reino, la mente de Cristo en nosotros. Pero el Señor, como es perfecto y su plan también es perfecto, se encargó de darnos también una mente diferente, que es la mente de Cristo. Así que los voy a invitar a que leamos Primera de Corintios capítulo 2 del 12 al 16 y nos ponemos en pie para poder darle lectura a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 del 12 al 16, cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer, hermanos, como está escrito. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios, gracias le damos en esta mañana porque nos ha permitido leer su palabra. Gracias porque usted nos alimenta. Gracias porque es su gracia bendita y su misericordia que nos mantienen en pie, escuchando su palabra e incrementando nuestra fe, Señor. Gloria y honra le doy, Padre, por cada vida, Señor, que se ha abocado este día a su casa. Por cada vida, Señor, que escuchará este mensaje. Porque sé, mi Dios, que usted obrará con poder, sembrando esa semilla, mi Dios, que dará fruto al tiempo, Señor, que usted le plazca. Gloria y honra a su nombre, Señor, le damos. Que sea el Espíritu Santo hablándonos, Señor, redarguyéndonos, animándonos, exhortándonos, Señor, amonestándonos en esta mañana para nuestro propio bien. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por acompañarme a la lectura. Entonces, en este pasaje que nosotros leíamos, hermanos, el apóstol Pablo aborda la distinción fundamental entre la mente de los creyentes y de aquellos que no han recibido el Espíritu de Dios. ¿Sabía usted que no es lo mismo la mente de un creyente con la mente de un hombre natural? Pues ahora lo sabe. No son las mismas. El Espíritu de Dios versus el Espíritu del mundo. De eso se nos habla en el versículo 12 que leímos. Los creyentes recibimos el Espíritu de Dios para comprender lo que Él nos concede, algo que va más allá de la sabiduría terrenal. ¿Cuántas personas usted ha conocido que se creen muy sabios en su propia opinión? Pero esa sabiduría está por lejos de la sabiduría de Dios. Ahora también se nos habla del espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo se refiere a la influencia de las fuerzas malignas, los valores y los pensamientos que están alineados ¿con qué cosa? Con el pecado. Esto promueve, hermanos, el egoísmo, el orgullo, el materialismo, promueven la inmoralidad y las prácticas contrarias a los principios de Dios. Yo quiero que usted me acompañe a 1 de Juan 2:16 para que usted vea exactamente a qué se refiere cuando dice el espíritu del mundo, para que nos quede claro la diferencia del Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí podemos hacer una diferencia clarísima de los dos espíritus. Nosotros, hermanos, intencionalmente debemos darle la espalda a las influencias del mundo. Hay personas que cambian de manera de pensar de acuerdo a la tendencia vigente. Si hay una tendencia fuerte, la gente dice, entonces en eso voy a creer. Cambian constantemente. Si no hay cimientos, hermanos, las personas van según sopla el viento. Según la nueva corriente, así van ellos avanzando. Pero el que tiene cimientos en Cristo está anclado en Cristo. Tiene la esperanza de la fe y nadie lo mueve. Puede venir e ir una doctrina, una tendencia, una moda, pero el cristiano se mantiene. ¿Por qué? Lo que es de Dios es para Dios. Y nosotros somos de Dios y nos mantenemos para Él. En el versículo 13 se nos menciona la sabiduría espiritual. Hermanos, las verdades espirituales no se enseñan con sabiduría humana, sino con palabras dadas por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a conectar lo espiritual con lo espiritual. ¿Recuerdan? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y es el Espíritu Santo quien conecta lo espiritual con lo espiritual. Y nos hace mención del hombre natural. Se refiere a aquella persona que no tiene el Espíritu de Dios. Para esa persona, las enseñanzas espirituales son incomprensibles. Hay personas que creen que las enseñanzas de Cristo son insensatas, que son absurdas. ¿Por qué? Porque no pueden discernir ni de recibir la sabiduría que proviene de Dios. El entendimiento espiritual, hermanos, requiere sí o sí la intervención del Espíritu Santo. La carne no puede discernir lo que es de Dios sin el Espíritu Santo. Es un requisito indispensable que una persona, para poder comprender las verdades espirituales, tenga al Espíritu Santo. Para eso tiene que recibirle. Por eso es que hay personas que leen la palabra de Dios, pero no la entienden, porque el Espíritu Santo no está operante en ellos.
Pero nosotros, para gloria de Dios, ese Espíritu vive en nosotros y nos revela las verdades de Dios. De manera que el hombre natural tiene una mente que está limitada a comprender solo lo que es terrenal. A él háblele de mundo y va a entender, pero háblele del Espíritu y no va a comprender. En el versículo 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual, es decir, aquel que tiene al Espíritu de Dios, tiene la capacidad de juzgar y de discernir todas las cosas correctamente. Porque tiene acceso a ¿qué tipo de sabiduría? A la sabiduría divina, a esa que viene de lo alto. Tenemos acceso a esa sabiduría. Sin embargo, la persona espiritual no está sujeta a juicio humano, porque su entendimiento está basado en la revelación divina. Entonces el hombre natural no le puede juzgar, porque el razonamiento de Cristo es más fuerte, es más poderoso, es más alto. En el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Pablo escribe: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Él está citando Isaías 40:13. En este versículo se expresa lo difícil que es comprender los caminos de Dios. ¿Quién comprende la mente del Señor? Es completamente difícil porque su mente es diferente a la humana. Nadie puede entender completamente la mente de Dios por su cuenta. Sin embargo, Pablo afirma que los creyentes tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, que el creyente tiene la mente de Cristo. Esto significa que por el Espíritu Santo los cristianos tenemos acceso al entendimiento y a la sabiduría de Cristo. Dígame usted si esto no es precioso. Tener acceso a la sabiduría y al entendimiento de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Es algo realmente por lo que nosotros debemos estar agradecidos. Es algo por el cual nosotros deberíamos derramar nuestro corazón y decirle: gracias, Señor, porque esto nos permite conocer la voluntad de nuestro Dios y también vivir conforme a ella. Mire esto, no solo es conocer la voluntad de Dios, sino vivir conforme a ella. Y el Espíritu Santo es quien nos capacita, porque muchos podrían decir: eso es difícil. Para nosotros es difícil, pero para Dios todo es posible. Pero surge una pregunta. Tenemos la mente de Cristo. Surge una pregunta que es muy válida. Entonces, ¿podemos comprenderlo todo teniendo la mente de Cristo? Pues la Biblia tiene la respuesta. Acompáñenme a 1 Corintios 13:12. ¿Será que nosotros entendemos todo ahora con la mente de Cristo? 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este versículo hace referencia a la limitación del entendimiento en este tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que aunque tenemos el Espíritu y la mente de Cristo, no hay un conocimiento completo y definitivo. El conocimiento completo y definitivo de las cosas divinas solo se nos van a revelar cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí vamos a tener un conocimiento completo y definitivo. Porque ahora, aún con el Espíritu Santo, mientras estemos en esta tierra, dice Pablo, vemos por espejo, oscuramente, porque las verdades de Dios serán reveladas hasta que habitemos con Él. Lo que significa que nuestra comprensión, a pesar de tener la mente de Cristo, es una comprensión parcial. Por eso es que usted a veces tiene situaciones en su vida que no comprende. Usted sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no sabe por qué le pasó eso a usted específicamente. Pero le pasó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aunque solo conocemos parcialmente, pero confiamos totalmente. Sí, conocemos poco, pero confiamos en todo. Ahora, ¿por qué es tan importante nuestra mente? ¿Ven que Dios ya transformó nuestros ojos, nuestro corazón, nos dio un espíritu nuevo? ¿Por qué le interesa también nuestra mente? Porque la mente es el lugar donde ocurren todos nuestros pensamientos y donde se forman nuestras ideas. A través de la mente nosotros podemos tener emociones, memorias, imaginación, conciencia. La mente no es un órgano físico como el cerebro, pero sí depende del cerebro para funcionar. De manera que nosotros sabemos ahora que la mente está profundamente conectada con toda actividad cerebral, con el intelecto que Dios le ha dado al hombre. La mente es como la torre de control, es el centro de mando
que nosotros tenemos. Lo que significa que nuestra mente maneja lo que hacemos. Lo que pensamos gobierna lo que hacemos, dirige cómo actuamos. Todos nosotros somos el resultado de lo que hemos estado pensando. E incluso hemos sido víctimas del resultado de nuestro pensamiento, ese que tuvimos por años. Y hay muchos que todavía están pagando las consecuencias de sus malos pensamientos. Y hay otros que van a pagar la consecuencia de sus pensamientos, porque esos pensamientos que tenemos ahora van a florecer y van a hacer que nosotros llevemos a cabo eso que estamos pensando. Y eso, hermanos, va a tener una cosecha, porque toda siembra tiene su cosecha. Independientemente si es para bien o para mal, vamos a cosechar de esa siembra de pensamiento que estamos haciendo hoy. Y como les decía, muchos de nosotros ya vimos la cosecha de esos pensamientos nocivos, dañinos, sucios que tuvimos por tantos años. Por eso es que Dios necesita limpiar nuestra mente. Ahora, si piensa en Cristo y actúa como Cristo, no tendrá más que cosechas espirituales, abundantes y prósperas, que no tienen fecha de caducidad. Si usted, hermano, piensa en Cristo hoy, se asegura el bienestar de mañana. Si su pensamiento es el Señor, su vida será próspera y abundante. Pero si usted se dedica a pensar en lo que no debe, si usted se dedica a ver lo que no debe, si usted se dedica a imaginar y memorizar lo que no debe, está en problemas. Porque esa mente de Cristo que quiere estar operante en cada uno, no prospera. Porque usted boicotea la mente de Cristo en usted. Está metiéndose lo que no debe. Mire, en Mateo 22:37 Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que pensamos, lo que memorizamos, lo que imaginamos, lo que sentimos debe estar sometido, supervisado y moderado por el Espíritu Santo. Quiere decir que usted debe cuidar lo que está imaginando, debe cuidar lo que está viendo. Tiene que tener ese supervisor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hermanos, porque la gravedad del pecado es grande. Y nosotros debemos, hermano amado, cuidar nuestra mente. Porque el Señor ya nos ha dicho que tenemos la mente de Cristo. Pero necesitamos nosotros alimentarla para que el Señor pueda seguir con esa obra que ha comenzado en nosotros. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si yo me dedico a hacer lo que no debo, a pensar lo que no debo? Pues el Señor no puede operar en mí. ¿Qué pasa si cuando yo enciendo mi televisión, si cuando yo veo películas, si cuando yo escucho música, no tomo en cuenta la mente de Cristo? ¿Qué sucede cuando yo no tomo en cuenta al Espíritu Santo? ¿Qué pasa? No estoy cumpliendo con lo que dice Mateo 22:37, porque no estoy amando al Señor con toda mi mente y con todo mi corazón. Lo estoy amando parcialmente. Usted dice: yo estoy sirviendo en la iglesia, pero la mente está sucia. Y miren que el Señor hace distinción de alma, corazón y mente. Pedimos: Señor, haz en mí, crea en mí un corazón, ¿cómo? Limpio. Pero ¿y cómo está la mente? Si la mente es el centro de mando, es la torre de control, ¿en qué estamos pensando, amado hermano? ¿Estamos pensando en Cristo? ¿Estamos pensando en sus enseñanzas? ¿O la estamos llenando de lo que no se debe llenar? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo debe supervisar y moderar todo lo que yo imagino, pienso y siento? Porque el Espíritu Santo conoce la mente de Dios a plenitud y sabe cómo debemos ser para estar conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, lo puede leer porque lo tiene cerquita. Dice: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién conoce la mente de Dios? Solo el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo hace tanto trabajo en nosotros, porque Él conoce la voluntad del Padre y nos la deja saber a nosotros para que la llevemos a cabo. Ahora, ya vimos por qué la mente es tan importante para nuestro Dios. Pero ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando el Señor cuando me dice que ha puesto en nosotros la mente de Cristo?
Significa tener los pensamientos, las actitudes y la perspectiva de Jesús. ¿Cómo era la perspectiva de Jesús? Definitivamente no era una perspectiva terrenal. Definitivamente no era una perspectiva material. Porque en Él había sabiduría espiritual, había humildad, bondad, obediencia a Dios y amor hacia los demás. Si tenemos la mente de Cristo, ya no podemos ver nada bueno en lo que Dios ya nos dijo que es para muerte espiritual. No podemos coquetear con lo que Dios ya dijo, que es sucio e inaceptable ante sus ojos. La verdad es que no importa cuán atractivo pueda parecer algo. Lo que importa es lo que Dios ha dicho al respecto. Usted puede ver algo atractivo, pero ¿qué ha dicho Dios al respecto de eso? Lo que dice Dios es lo que cuenta. No lo que ven mis ojos. Puede parecer bueno, pero solo Dios sabe si es bueno o es malo. Vivimos en una sociedad que nos hace pensar que nosotros podemos decidir lo que es bueno. La sociedad dice, no, si vos tenés inteligencia, vos ya sabés lo que es bueno y lo que es malo. Decidí vos. Eso es lo que dice la sociedad. Es común que la gente diga, si es divertido, es bueno. Si es placentero, es bueno. Si no daña a nadie, hacelo, es bueno. Pero pocos se ponen a pensar si eso va en contra de lo que Dios manda. Si eso contrita al Espíritu Santo, si daña la comunión con Dios. Cuando se tiene la mente de Cristo, se piensa cómo agradar a Dios a través de la obediencia en todas las áreas de nuestra vida. El que es del mundo quiere agradarse a sí mismo todo el tiempo, pero el que es del Señor, ¿a quién busca agradar? A Dios. Porque lo que es de Dios va hacia Dios. Esas bromas de doble sentido no deberían existir en los cristianos. Las ofensas, los malos tratos, los chistes o bromas que dañan la dignidad de otro no deberían existir en el pensamiento del cristiano. Muchas personas con la mente del mundo han decidido buscar placer y diversión antes que honrar a Dios. Y eso, hermanos, trae consecuencias que los lleva a buscar una anestesia en lo que el mundo les da. Ellos prefieren sedarse con lo que el mundo ofrece para no sentir el dolor por un corto tiempo. Ya sea con antidepresivos, con drogas de todo tipo, entretenimiento burdo y estéril, pero ese vacío no se irá a menos que Jesús llegue a transformar sus vidas. Ahí andan muchas personas buscando entretenimiento banal. ¿Por qué? Porque hay un dolor, porque hay un vacío, y eso no lo llena nadie más que Cristo. Van a seguir buscando anestesia sedante en el mundo, pero no lo van a encontrar. Solo se van a destruir a sí mismos porque están lejos del dador de vida. Y si están lejos del dador de vida, ¿cerca de quién está? Del dador de muerte. Del que mata no solo el cuerpo, sino también el alma, que es lo más importante que tenemos. El mundo, hermanos, podría ver la pornografía como un acto que no daña a nadie. No está dañando a nadie, mírala. El mundo podría decir que la lujuria, la lascivia son partes normales del ser humano. Pero Dios nos ha dicho, nos ha advertido de lo que esto desencadena en el ser humano. El adulterio y la fornicación podrían parecerle al mundo prácticas normales y aceptables. Todo mundo lo hace, hácelo vos también, no pasa nada. Pero Dios no cambia su mandato ante esto y nos dice, no sean adúlteros, no sean fornicarios, ejercítense en piedad, en amor genuino, sean fieles. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Mateo 5:29 habla de la gravedad del pecado, de cómo al no tener la mente de Cristo nosotros nos metemos en serios problemas. Jesús en Mateo 5:29 dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Los nacidos de nuevo debemos estar apartados de todo lo que nos lleve a la tentación. Debemos estar guardados bajo las alas de Dios. Incluso si eso significa, hermanos, hacer sacrificios personales. Sin embargo, es importante notar que cuando Jesús dice que debemos sacar nuestro ojo si esto nos es ocasión de tropiezo, está hablando en un lenguaje figurado. No dice que nos mutilemos a nosotros mismos, no. Dice que procuremos tomar medidas radicales para evitar el pecado que nos va a llevar a la muerte espiritual. Yo recuerdo un pasaje precioso que dice que no hay que temer al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Porque el alma es la que importa.
De manera que usted puede sentirse más vivo que nunca haciendo lo malo, pero su alma va camino de muerte. Tiene usted que tomar medidas radicales para evitar el pecado en su vida. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros pensamos como piensa el mundo? Si aceptamos todo lo que el mundo dice, si vestimos como viste el mundo, tomamos como toma el mundo, comemos como come el mundo, sin la sabiduría de Dios, sin la mente de Cristo, ¿qué pasa si nosotros decidimos obedecer al espíritu del mundo y no al espíritu de Dios? Se pierde la sal y la luz de esta tierra. ¿Dónde quedan las enseñanzas de Cristo? Quedan olvidadas. Cuando somos nosotros los que debemos practicarlas y promoverlas. Pero si nosotros nos vamos al mundo, todas las enseñanzas de Cristo se olvidan. Y nosotros somos los responsables de promover, de ser el estandarte de Cristo en esta tierra. Y debemos recordar, hermanos, que el único en el cielo y en la tierra que puede decir lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Y nosotros solo obedecemos. Yo no puedo andar por la vida diciendo a mi parecer lo que es bueno, diciendo a mi parecer lo que me conviene. Si Dios ya me dijo que no me conviene, pues no me conviene. Y no lo hago. Ahora, eso significa tener la mente de Cristo, tener esa sabiduría espiritual, tener ese control de nosotros mismos a través del Espíritu Santo para no pecar. Ahora, usted se puede preguntar, ¿y cuáles son las características de la mente de Cristo? Es parecido a lo que significa tener su mente. Sabiduría espiritual. No es terrenal, es divina. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este versículo habla sobre cómo la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría humana. Él está contrastando la predicación del evangelio, que para muchos parece locura. Pero nosotros sabemos que es poder de Dios para salvación de almas. Y por eso no nos avergonzamos de lo que somos, porque ahora espiritualmente comprendemos lo que el natural no puede. Y como nosotros somos mayores espiritualmente, ¿qué hacemos cuando nos encontramos a un hombre natural que cree que el evangelio de Cristo es locura? Lo tratamos con amor. Llegamos a él con respeto, sabiendo que no somos nosotros los que convencemos ni los que persuadimos. El que persuade es el Espíritu de Dios. Y como ese espíritu ya está operante, ya está activo en nosotros, tenemos sabiduría para abordar a las personas. Esa sabiduría que viene de lo alto. Pablo enfatiza que aunque el mensaje de la cruz pueda parecer débil y sin sentido para los ojos del mundo, en realidad es la sabiduría y el poder de Dios para salvarnos. Dice la palabra que Dios elige lo que el mundo considera débil para avergonzar la sabiduría de los sabios y los fuertes. Jesús le decía, Señor, te agradezco porque has escogido a estos con mente sencilla para revelarte a ellos. Porque el que se cree sabio, hermanos, jamás va a aceptar la creencia, porque hay soberbia en su corazón. Entonces el Señor nos dice que la grandeza de los caminos de Dios y cómo Él obra de maneras sorprendentes es parte de esta sabiduría, el comprenderlo. Y esta sabiduría va más allá de nuestra comprensión. Y yo quiero mencionar dos casos de cómo esta mente de Cristo trasciende lo que el hombre natural puede ver. El primer caso que le quiero mencionar es el caso de Esteban. Cuando a Esteban lo apedrearon, el mundo que vio fracaso en él. Vio dolor en él, vio debilidad, como si Dios lo hubiera abandonado. Seguramente cuando alguien vio morir a Esteban apedreado, dijo, su Dios lo abandonó. Y él cómo andaba predicando de Cristo. Eso es seguramente lo que pensó el hombre natural. Pero Esteban tenía la mente de Cristo. ¿Y qué fue lo que él vio? Él no vio fracaso, no vio dolor, no vio humillación. ¿Saben qué fue lo que vio? La gloria de Dios. Dice la palabra que Esteban vio cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Vio cielos abiertos en una situación donde el hombre natural veía fracaso. Y hay muchas personas que dicen, ¿y por qué le pasó eso a Esteban si Dios estaba con él? Hermanos, el pensamiento terrenal no es el pensamiento espiritual. Esteban venció. Se fue victorioso de esta tierra directo con Dios. Vio cielos abiertos aún antes de morir. Segundo caso que quiero mencionarles acerca de esta sabiduría espiritual que no es terrenal, Jesús en la cruz. Parecía la derrota máxima. Sus adversarios decían, ha tenido la humillación más grande, porque todo el que era clavado en la cruz era maldito para ellos.
La humillación máxima veían ellos, victoria veían ellos porque lo habían crucificado. Pero en realidad en la sabiduría humana ha sido la victoria más grande. Ha sido la victoria espiritual más grande en la historia de la humanidad. Y por esa victoria es que nosotros ahora adoramos con libertad. Y hablamos del Señor con libertad porque Él ha vencido. Dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y era lo que cantábamos: ningún principado ni las potestades pueden contra el reino del Señor. Aquí lo que cantamos es bíblico. Aquí no vamos a cantar algo que no esté en la Biblia. Pasa por el filtro de la palabra. Primeramente para agradar a Dios y segundo para el bien de nuestras almas. Aquí cantamos lo que dice la palabra de Dios. Y no hay nada que pueda contra el reino del Señor. Había alguien por ahí que decía: ay, no, es que eso no hay que cantarlo porque entonces usted llama lucha a su vida. No, hermano. El Señor se ha encargado de vencer, no nosotros. No nos preocupemos. Nosotros podemos cantar con toda libertad que no hay nada que se oponga al reino de Dios. Porque eso ya está escrito. Lo que está escrito va a acontecer y no hay nadie que pueda contra el Señor. No hay enemigo fuerte contra el Señor. Gloria sea a Él. Y miren cómo esto, hermanos, lo que dice Colosenses, que Él exhibió públicamente triunfando sobre potestades y principados en la cruz. ¿Acaso no era lo que los hombres naturales querían? Exhibir públicamente al Señor y derrotarlo. Pues con eso lo que consiguieron es que el Señor exhibiera públicamente a las potestades y los principados y triunfara sobre ellos. ¿Ven cómo la mentalidad del hombre no se compara con la mentalidad de Dios? No nos dejemos guiar por las apariencias. Ay, es que yo soy sencillo, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo importancia en esta vida. No se deje guiar por las apariencias. Porque usted tiene un valor que nadie puede pagar. Nosotros tenemos una mente que no todos tienen. Tenemos la mente suprema de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. Dígame usted si eso no tiene valor. Ya hablamos de la verdadera riqueza. Y esa es la verdadera riqueza. Hace poco, y Dios no me deja mentir que esto es cierto, le pregunté a mi hija: hija, ¿vos sos rica o sos pobre? Yo soy rica, mamá. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Miren qué respuesta de una niña de 6 años. La fe de niño es la que anda buscando el Señor en nosotros. Ese pensamiento terrenal que se ha echado fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Para poder atesorar lo espiritual. Y a mí me gusta esto: ver cielos abiertos para los hijos de Dios. Ver al Padre, ver al Hijo, tener esa presencia del Señor con nosotros. Es para espirituales. Orar y sentir la presencia del Señor es para espirituales. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, amigo? Si vive en la carne ahora, acepte a Cristo. Para poder sentir lo espiritual, lo que viene de Dios. En 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, dice, y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, a veces no solo es necesario repetir los versículos para que hagan mella en nosotros. Pongámoslo en la pared. Aprendámoslo, memoricemos. Eso es parte de la mente. El memorizar palabra de Dios es parte de las funciones de la mente. Ahora, otra característica de la mente de Cristo, aparte de la sabiduría espiritual, es la humildad, hermanos. Sabemos que Él, siendo rey, nos dio ejemplo de cómo ser siervos. Él no nos enseñó de cómo ser reyes, cómo gobernar, cómo mandar, cómo estarle gritando a la gente, cómo decirle shh, shh. No nos enseñó a eso. ¿Qué nos enseñó el Señor? A servir, a ser siervos, a pasar por alto la ofensa, a humillar nuestra carne si es necesario para su gloria y para su honra. Eso es lo que nos enseñó. Nos enseñó el amor y el perdón. Jesús oró por quienes lo crucificaron. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mostró este inmenso amor orando por ellos. Aún si lo estaban crucificando, lo estaban asesinando injustamente, pero Él oró por ellos, por el inmenso amor y misericordia. Y nosotros no queremos perdonar ni una mala mirada en esta tierra. Y nosotros no queremos perdonar la mínima ofensa porque alguien andaba de malas ese día, le habló pesado y no queremos perdonar. Y Jesús nos da este gran ejemplo, clavado en la cruz, desangrándose, dando sus últimos suspiros, orando para que el Padre perdonara a los que le estaban haciendo el mal. Esteban, primer mártir, siguió el ejemplo de Jesús.
Esteban, mientras estaba siendo apedreado por su fe en Jesús, en Hechos 7:60, dice que él también oró por sus perseguidores. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, cayó de rodillas, clamando a gran voz. Es decir, que la última fuerza de su cuerpo aquí en la tierra fue para decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Puede imaginarse ustedes? Lo están apedreando, lo están humillando. Pero ¿sabe qué había diferente en Esteban? La mente de Cristo. Eso le dio la fuerza para decir: Señor, no les tomes en cuenta, si yo ya voy contigo. Aquí no pasa nada. Vio cielos abiertos, vio la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos viendo, hermanos, la gloria de Dios en nuestra vida, cuando tenemos la mente de Cristo, no perdemos el tiempo ya enojándonos con alguien, porque estamos bien, nos sentimos plenos, nos sentimos felices en Cristo. Cualquier cosita, no hombre, no le hagas caso, se anda de malas, avancemos, sigamos en lo que estamos. No hay oportunidad en la mente de Cristo para odiar a alguien, para envidiar a alguien, para andar en contiendas, no lo hay. Entonces vemos que Esteban mostró esta característica de la mente de Cristo, que es amor y perdón, esa disposición a perdonar incluso en los momentos de mayor sufrimiento. La obediencia absoluta a Dios es otra característica de la mente de Cristo. Jesús oró. ¿Cómo oró Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya, en Lucas 22:42. Y usted dice: qué preciosa la mente de Cristo. Yo quisiera ser como Esteban y ver la gloria de Dios, ver cielos abiertos. Que cuando el mundo vea humillación y fracaso en mí, yo esté viendo la gloria del Señor, sintiendo la presencia. Yo quisiera esto. Y usted se puede preguntar: ¿y entonces cómo obtengo la mente de Cristo? No se preocupe, Dios ya se encargó de eso. En su plan perfecto, Dios nos ha dado la mente de Cristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu renueva nuestra mente, como lo dice Romanos 12:2. También podemos obtener la mente de Cristo por medio de la palabra de Dios. Es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Y por supuesto, por la oración, porque la oración nos alinea a la voluntad de Dios. Muchos creen que orar solo es presentar peticiones, y es parte de, porque la Biblia lo manda, presentar todas nuestras cargas al Señor, presentar todo tipo de peticiones al Señor. Pero también está la otra parte donde nosotros agradecemos a través de la oración, adoramos a través de la oración, y es cuando el Espíritu Santo también nos ayuda, nos revela la voluntad de Dios. ¿No le ha pasado que usted ha estado orando por una petición y pronto el Señor se la cambia? Y dice usted: tiene razón, Señor, he estado pidiendo mal. No voy a pedir por estos bienes materiales, no. Voy a pedir por su presencia en mi vida, porque todo lo demás es añadidura. Y es el Espíritu Santo que nos va revelando estas cosas. Señor, no solo voy a estar pidiendo por mi sanidad, no. Voy a estar pidiendo que usted no me deje jamás, que yo esté siempre con usted, porque todo lo demás vendrá añadido. Por eso es que la palabra dice que nosotros debemos estar pendientes de las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿A qué se refieren con arriba? A lo celestial. Debemos de estar pendientes de lo celestial. ¿Por qué, hermanos? Porque si ya obtenemos la mente de Cristo a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, ¿qué pasa si yo hago lo contrario a esto? ¿Qué pasa si yo, en vez de unirme al Señor, lo que hago es alejarme? Bueno, pues no vamos a tener todas estas características de la mente de Cristo, porque es un reino diferente. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y Él se pasó los años de su ministerio tratando de describir ese reino celestial. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos en las cosas de arriba y no en las terrenales. Miren que Jesús se empeñó en ocupar animalitos, ocupar todos los ejemplos que le fueran fácil al hombre de comprender para describir su reino. Hasta un granito de mostaza. Él ocupó todo lo necesario para que nosotros comprendamos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo decido simplemente no querer orar, no leer la palabra, no recibir al Espíritu Santo? Entonces voy a estar en graves problemas. Porque entonces voy a depender de la lógica humana. Y la lógica humana nos aleja de la fe. Dice Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La lógica de Dios es diferente. Cuando perdemos todo a causa de Él, es que ganamos. Cuando nos humillamos, Él nos exalta. Cuando somos débiles, es que somos fuertes. La lógica de Dios no es nuestra lógica. No podemos estar aplicando el pensamiento humano. Y miren, y esto es algo que yo quiero compartir. Antes de yo venir a los pies de Cristo, conocí a algunas personas cristianas. Y yo, universitaria, lo veía a ellos a veces con grados académicos.
menores que el mío. Y en mi confusión, que era la confusión de una bestia porque no había llegado a los pies de Cristo, yo decía, ¿por qué estos hermanos hablan tan sabiamente? ¿Quién les enseñó a ellos a hablar así, a ser tan sabios, a decidir lo correcto, sin tener un grado académico? Hermanos, los grados académicos no dan sabiduría divina. El único que da la sabiduría divina es Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí pueden venir doctores, másters y remasters, pero no van a tener la sabiduría divina, porque esa solo viene de Dios. Corazones sencillos, mentes sencillas quiere el Señor para trabajar con ellas. Si nosotros tenemos eso, hermanos, Dios va a estar viéndonos de cerca, porque el orgullo es el que nos aleja de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice Santiago 4:6. Por eso es que esos hermanitos eran sabios sin haber ido a la escuela. Y yo estaba en tinieblas yendo a la universidad. Esa es la diferencia de lo terrenal y lo celestial. ¿Cómo podemos comprobar que tenemos la mente de Cristo? Los frutos del Espíritu. Si usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que se menciona en Gálatas capítulo 5 de fruto del Espíritu, eso comprueba que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Un cambio en nuestras prioridades. Buscamos primero el reino de Dios, entonces tenemos la mente de Cristo. Una vida de fe y obediencia. Cuando nosotros decimos porque por fe andamos, no por vista, eso demuestra la mente de Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa, hermana, si yo soy cristiana? La Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. Pero fíjese que a mí me cuesta y yo sigo con esta mente terrenal, hermanito, hermanita. Entonces va a tener consecuencias, no va a tener paz. No va a tener paz. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Siga viendo lo terrenal, no va a tener paz. No puede confiar así en el Señor. No puede. Decisiones fuera de la voluntad de Dios, eso es lo que va a hacer. En 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hermanos, somos nuevas criaturas. ¿Para qué andar en este mundo como hombres naturales si ya nacimos de nuevo? Aprovechemos esto, hermanos, y no nos alejemos del Señor. Para concluir, hermanos, cuando ponemos nuestra mente bajo el control del Espíritu Santo, experimentamos vida. La mente que está viva escoge lo espiritual en preferencia a lo carnal. Nosotros podemos escoger en qué pensar. Dios nos ha dado la capacidad para escoger en qué estamos pensando. Dios nos ha dado la capacidad para escoger qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos imaginando, qué es lo que estamos memorizando. Nos ha dado la capacidad de escoger. Por eso es que es tan importante la voluntad, intencionalmente apartar nuestra mente, nuestros pensamientos para Dios. Porque si usted es de los que dice, le voy a dar gusto al gusto, su espíritu está de muerte. Está contritando al Espíritu Santo. Y no va a permitir que esa visión espiritual, que esos cielos abiertos lleguen. La mente puesta en la carne está en la muerte. Miren qué duro esto. La mente puesta en la carne está en muerte. Siga queriendo buscar felicidad en este mundo. Siga queriendo buscar comodidad en este mundo. Y no va a buscar la santidad. Y eso es lo que quiere Satanás. Que nosotros estemos distraídos buscando la felicidad, la abundancia y la comodidad aquí. Porque dice Satanás, sí, que se olviden del reino de Dios. Y así no van a conseguir ver al Señor. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Satanás dice, sí, que sigan entretenidos, que sigan trabajando, que hagan dinero, que haya gente con avaricia en la iglesia. Porque así no van a buscar la santidad. Van a estar pendientes de lo material. Sí, que sigan pendientes qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Sí, que se preocupen por esa enfermedad, porque así no van a buscar al Señor. Eso es lo que quiere el enemigo. Nosotros debemos tener mentes despiertas a lo espiritual. Hermanos, ¿el Espíritu Santo es quien controla nuestros pensamientos o ellos nos controlan a nosotros? Esa es una pregunta válida. ¿Son sus pensamientos lo que lo arrastran o usted es el que controla sus pensamientos? Hay que responder eso. Y en conclusión, hermanos, la mente de Cristo es tener la perspectiva divina. El enfoque de Dios hacia el mundo, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es pensar y actuar en conformidad con la voluntad de Dios, como dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo es un regalo disponible para todos. Así como la salvación es un regalo disponible para todos aquellos que deciden aceptarlo.
Pero, hermanos, requiere esfuerzo, dedicación para desarrollarla. Si permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, podemos vivir con sabiduría, con amor y victoria, incluso en medio de las pruebas. Entonces, hermanos, rindamos la mente al Señor hoy y permitamos que Él transforme cada aspecto de nuestra vida. Y el Señor nos hace una pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar que Cristo reine en nuestra mente y corazón? Si la respuesta es sí, pongámonos de pie y hagamos una oración al Padre, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede limpiar, así como ha cambiado nuestros ojos, nuestro corazón, nos da ese espíritu nuevo. Es el único que puede cambiar nuestra mente. Es el único que puede tener control de nuestro pensamiento. Agradecemos a los que han estado con nosotros durante esta meditación y esperamos en el nombre de Cristo que usted le conozca y podamos verle en esta iglesia muy pronto, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Iglesia,